Nunca olvidaré la frase que me partió en dos: el mejor regalo sería que murieras. La escuché de la persona que más amaba en el mundo, mi propia hija, en medio de una sala llena de gente que prefirió callar. Aquellas palabras me perforaron como un cuchillo helado y todavía hoy resuenan en mi pecho como un eco imposible de apagar. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que esta historia, que nació del dolor, llegue a más personas que quizá necesiten oírla. Me quedé inmóvil, con la copa en la mano y una sonrisa congelada que intentaba ocultar mi temblor. El silencio de los demás me pareció más cruel que el propio grito. No hubo manos que me sostuvieran, ni voces que corrigieran lo que se acababa de decir. Solo miradas incómodas, algunas clavadas en el suelo, otras que parecían disfrutar del espectáculo íntimo de mi humillación. En ese instante supe que la soledad podía sentirse incluso en medio de una multitud. Mientras mi hija se justificaba llamándolo broma, yo sentía como me abandonaban años enteros de entrega y sacrificio. Recordé madrugadas cuidando la enferma, el cansancio de tantos turnos en la oficina, los domingos en los que preferí su compañía a mi descanso. Todo eso se disolvía frente a un desprecio público, frente a la risa nerviosa de quienes no supieron o no quisieron defenderme. Aquella fiesta, que debía ser celebración, se convirtió en el escenario de mi sentencia silenciosa. A partir de ese día nada volvió a ser igual. Yo ya no era la madre orgullosa que confiaba en el calor familiar, sino la mujer marcada por una frase que me redujo a carga, a estorbo. En mis noches aparecía la voz de mi hija repitiendo, cada vez más fuerte, aquellas palabras imposibles de borrar, y en mis días me perseguía el miedo a volver a ser despreciada delante de todos. Fue el principio del derrumbe, el inicio de una historia que jamás pensé que viviría en mi propia piel. Me levanto siempre con el mismo ritual, la radio en la cocina, la cafetera silbando como un viejo reloj que marca el comienzo de mi día. El olor del café se mezcla con el humo tenue de algún incienso que pongo cuando quiero que el aire tenga calma. Mi casa es pequeña, con azulejos que guardan memorias y muebles que parecen contar mis decisiones, una mesa donde hice tareas, una cómoda con cartas amarillas, fotos de cumpleaños y un crucifijo en la pared que me recuerda la paciencia. Camino despacio por los pasillos y, a veces, me detengo en el patio interior para sentir la brisa que entra por las rejas. Allí encuentro un instante de sosiego antes de enfrentar el mundo. Los sábados son sagrados por la visita al mercado. Me gusta el trajín entre puestos de verduras, el regateo cariñoso con el frutero que me conoce por nombre, el tacto de los tomates que busco con cuidado. Esos paseos son excusas para cruzar palabras con vecinas de toda la vida. Comentamos el tiempo, los hijos, la última misa. En la plaza, me siento en un banco y escucho las conversaciones que pasan como telas, y me reúno con alguna amiga para tomar una tostada o recordar a alguien que ya no viene. Esos pequeños rituales sostienen mi identidad. Me hacen sentir parte de un lugar que, pese a todo, sigue siendo mi hogar. Trabajé muchos años como administrativa en una empresa pequeña del barrio. Allí aprendí a poner orden en papeles que parecían rebeldes, a sonreír en recepciones frías y a acompañar a jefes con prisa. Mis manos conocen la textura del papel y la tinta. Mis ojos guardan las noches en que repasaba cuentas y archivaba facturas. La jubilación me dio tiempo, pero también me quitó una parte de mi rol. A veces, en silencio, extraño ese uniforme de productividad, no por la tarea, sino por la sensación de ser necesaria fuera de la casa. Era en la oficina donde sentía reconocimiento medido, casi profesional, que no siempre encontré en el hogar. Mi relación con mi hija estuvo teñida de entrega y silencios. La crié con la ternura de quien sabe que el tiempo no vuelve. Noches despiertas, pañales, lecciones de la escuela, conversaciones que a veces se hicieron difíciles cuando la adolescencia trajo distancia. Hay gestos que quedaron grabados, un llanto por la primera despedida,
un abrazo en la madrugada y otros que se perdieron entre la prisa de la adultez. Con los años, su vida tomó un ritmo propio, con parejas, trabajo y decisiones que la alejaron de mi presencia constante. Yo acepté en apariencia, porque creí que el amor también es permitir que vuelen. La nuera siempre fue una presencia tensa en la casa. Al principio intenté acercarme con comidas y atenciones, como quien tiende un puente, pero nos encontramos con diferencias que no supimos sortear, modos, prioridades, una sensación de juicio cuando mis costumbres choquen con las suyas. Sus risas eran a menudo cortas y sus respuestas, medidas. Hubo encuentros cordiales y otros que recordaron más a una negociación. Me dolía no poder conectar del todo, y a veces me preguntaba si insistir sería invasivo. Aprendí a contener mi afecto para que no se volviera reproche. Aún así, la distancia se fue agrandando sin que supiéramos cómo reducirla. Las sobremesas familiares eran un territorio donde convivían calor y silencio. Comíamos cerca, compartíamos platos y luego, cuando las conversaciones se enfrían, algunos miraban sus platos como si el silencio fuese una forma de protección social. Las opiniones volaban, a veces ligeras, a veces afiladas, y había temas que se sorteaban para evitar chisporroteos. En esas mesas yo me esforzaba por ser puente y por mantener la armonía con frases suaves, con paciencia heredada. Sin embargo, en el fondo siempre latía la esperanza de una mirada de reconocimiento que me dijera, «Has hecho bien, mamá». Esa mirada muchas veces no llegaba. Mis amigas del barrio me llaman por teléfono con regularidad. Son voces que resuenan de otras épocas, de costumbres compartidas. Hablamos de recetas, de la vecina que se fue, de la misa del domingo. Y a veces lo que más importa es que alguien recoja nuestro tiempo para convertirlo en sorpresa. Esas llamadas son anclas. Me recuerdan que soy parte de una trama más amplia que no depende exclusivamente de mi hija. Contar esas historias pequeñas me ayuda a construir una identidad que resiste los desaires. Me sostienen como manos invisibles cuando la casa se siente demasiado grande. La casa en la que viví gran parte de mi vida tiene rincones con memoria. El sofá donde dormí después de noches de fiebre cuando la niña era pequeña. La cocina donde preparé cenas para la familia. El balcón con geranios que me acompañan en las tardes. Cada objeto tiene un latido, una tetera con la marca de un golpe, una colcha que mi madre tejió y que todavía llevo en los pies cuando hace frío. A veces paso la mano por la madera de una mesa y siento que estoy tocando años enteros, y eso me consuela. La casa es mi atlas emocional, con mapas de alegrías y pérdidas. No soy mujer de grandes palabras. Mi ternura se ha mostrado en actos cotidianos: remendar una camisa, llevar un tupper al trabajo de alguien enfermo, escuchar sin dar lecciones. Creo en la dignidad de las pequeñas cosas y en el valor del silencio que acompaña más que el discurso. Esa manera de dar amor se hizo hábito y también llave de mi carácter. Pero hay una necesidad, quizá escondida, quizá legítima, de que mis esfuerzos sean vistos y valorados. No pedía gestos grandiosos, solo un reconocimiento claro, que a veces tardó en llegar o se quedó en promesas. Las rutinas del día a día me sostienen cuando la melancolía amenaza con hacerse más profunda. Ordeno el cajón de las cucharas, reviso el correo, riego las plantas a media mañana y, en la tarde, me siento a leer. Mis manos vuelven a ocuparse en tareas simples. El sonido del agua al regar me tranquiliza. En los días de lluvia, me asomo a la ventana y observo cómo el barrio se empaña. Los vecinos se mueven como figuras en una acuarela, y yo pienso en la fragilidad de las relaciones. Es en esos momentos cuando afloran los recuerdos y la tristeza que trato de domesticar. Tenía la ilusión de que, con los años, la familia sería un refugio. Pensaba en cenas tranquilas, en abrazos que representaran todo lo dado. Creía que la cercanía habría madurado en ternura espacial, que el paso del tiempo limaría las asperezas, pero la realidad fue más compleja. El afecto no siempre se traduce en acciones, y el tiempo a veces refuerza distancias.
Acepté parte de esa verdad, como un ejercicio de realismo, aunque confieso que en noches de invierno la soledad golpea con fuerza y recuerdo los gestos que no llegaron cuando más los necesité. Hay, además, un orgullo que me cuida y me lastima. Me siento satisfecha por lo construido, por la casa, por la constancia en el trabajo, por haber criado a una mujer independiente. Pero ese orgullo convive con una fragilidad, una pequeña voz que anhela reconocimiento y teme ser considerada irrelevante. Esa tensión interna se vuelve compañía permanente, me impulsa a seguir adelante con dignidad y, a veces, produce noches de dudas en las que me pregunto si pedí demasiado o si, por el contrario, merecía más. Es un pulso íntimo que define mis decisiones. Conservo costumbres que me conectan con mi madre y con la Córdoba de mi infancia, una receta de guisos, el modo de doblar las servilletas, ciertas canciones que me hacen llorar. Esas prácticas son hilos que me atan a una historia más larga y que me permiten hablar de raíz. Cuando comparto con vecinas y amigas, a veces, en la plaza, encuentro a una mujer mayor que me recuerda a mi madre, y en su sonrisa hay consuelo. Esos ecos familiares me sostienen y me recuerdan que mi vida tiene continuidad más allá de los desencuentros. Las mañanas frente a la radio son mis confesores, noticias, novelas y ese presentador que habla con voz grave que me acompaña mientras lavo los platos. A veces me emociono con una canción, otras me enojo con una noticia injusta. La radio es el hilo sonoro que me conecta con el mundo, y a través de ella me entero de eventos, de cambios en el barrio, de historias que me hacen reflexionar. Es un objeto pequeño que guarda significado, me recuerda que no estoy sola del todo, aunque la casa a veces lo parezca. En las tardes, cuando la luz entra rasante por la ventana, me dedico a bordar o a leer cartas viejas. Releo palabras que fueron afecto y otras que fueron promesas que nunca se concretaron. Escribir me ayuda a ordenar el caos emocional. Vuelco mis pensamientos en una libreta y, al hacerlo, me siento más clara. Guardo en cajones algunas cartas que atesoran cariño, otras las quemo en silencio cuando necesitan ser dejadas atrás. Ese ritual es una forma de separarme de lo que duele sin olvidar lo que fui. Mi hija y yo tenemos conversaciones que, con el tiempo, se han vuelto más medida, llamadas breves, mensajes escuetos, saludos con cariño pero sin profundidad. En ocasiones me sorprendo buscando el tono adecuado para decir algo que siento, y termino callando para no abrir temas que puedan crear distancia. Hay un temor a preguntarle por sus decisiones por si acaso eso supone una intromisión que no deseo. Prefiero la calma que brinda la comunicación simple, aunque a veces, en la noche, me pregunto si la falta de profundidad es un indicio de que nos hemos ido separando más de lo que admitimos. Los vecinos son un mosaico de historias, algunos me saludan con afecto, otros con distancia prudente. En las esquinas se comentan eventos y familia. En los patios interiores se comparte la cosecha de tomates o el préstamo de una escalera. Sentir esa red humana me da seguridad, aunque también existe la mirada que juzga decisiones. Vivir en un barrio donde las apariencias pesan implica cuidarse de mirada ajena y, muchas veces, callar para evitar rumores que se expanden como pólvora. Esa doble presión moldea comportamientos y atenúa confesiones abiertas. Me gusta cuidar mi apariencia con discreción, un pañuelo limpio, las manos presentables, un perfume tenue. No lo hago por vanidad, sino porque sentirme bien por fuera me ayuda a sostener mi ánimo por dentro. Cuando salgo al mercado, me gusta sentir que llevo una parte de dignidad que no depende de aplausos ni de aprobación externa. Es una manera de afirmarme ante un mundo que a veces pasa por alto a las personas mayores. Esa pequeña coquetería es también una declaración de que sigo siendo persona y merezco respeto. Las pequeñas derrotas de la vida, un cumpleaños menos concurrido, una llamada que no llega me afectan,
pero trato de convertirlas en aprendizaje. Aceptar que no todo reconocimiento llegará de los otros me liberó parcialmente de esperar gestos que no siempre aparecen. He aprendido a crear mis propias ceremonias, una taza de té a determinada hora, una caminata por la tarde, una visita a la biblioteca. Esas prácticas me sostienen y, con ellas, construyo una autonomía que me hace menos vulnerable a las heridas ajenas. Así vivía yo, con una mezcla de orgullo, costumbres y una dulce soledad que no siempre era amarga. Había amor, entrega y también aquella necesidad silenciosa de ser vista. Mis días eran una tela con puntadas finas, algunas bien hechas, otras con hilos sueltos. Pensaba que la vida familiar, con todo su ruido y calma, sería una fuente constante de refugio. No imaginé entonces que una sola frase en una mesa de cumpleaños sería capaz de agrietar tanto ese tejido. No lo imaginé, y sin embargo, allí estaba la amenaza latente que iba a transformarlo todo. Era un cumpleaños como tantos otros, con globos discretos en el salón, una tarta de merengue sobre la mesa y las conversaciones que subían y bajaban como el murmullo de un río. Yo había preparado mi mejor vestido, un pañuelo azul claro que me hacía sentir serena y unas flores frescas para alegrar el ambiente. El olor a comida casera se mezclaba con el perfume de mi hija, y por un instante me sentí parte de esa fiesta que debía celebrar la vida. Nadie podía imaginar que, en cuestión de segundos, todo lo que era rutina se quebraría sin remedio. Las miradas entre mi nuera y yo habían sido tensas desde el inicio. Ella me observaba con una mezcla de impaciencia y frialdad, como si mi presencia fuera un obstáculo en el brillo de la reunión. Yo intentaba sonreír, mantenerme en silencio, no molestar. Entonces, en medio de un comentario banal, surgió una chispa, palabras cortantes de su parte, mi gesto de incomodidad, y de repente la sala se volvió un escenario de juicios silenciosos. Podía sentir cómo el aire se espesaba, como los invitados bajaban la voz esperando el siguiente movimiento. Fue en ese clima que mi hija, mi propia hija, pronunció la frase que aún hoy retumba: el mejor regalo sería que murieras. La voz no tembló, fue clara, cargada de un desprecio que me atravesó. Nadie rió, nadie corrigió, solo se escuchó el eco brutal de esas palabras flotando entre la música de fondo y los cubiertos quietos sobre los platos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como si el mundo que había construido con paciencia y ternura se derrumbara de golpe frente a todos. En mi mente se mezclaron recuerdos con la crudeza del presente, la niña que había llevado en brazos, la adolescente que me abrazaba llorando en noches de desamor, la mujer que ahora me devolvía una sentencia pública. Quise reaccionar, decir algo, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Era como si me hubieran arrancado el derecho a hablar, reducida a objeto de burla, a carga no deseada. La vergüenza me paralizó, el dolor me anuló. Los invitados se removieron en sus sillas. Algunos fingieron buscar en sus teléfonos, otros bajaron la cabeza con incomodidad. Mi nuera se encogió de hombros como quien observa un detalle sin importancia, y mi hija, con una frialdad que nunca le había conocido, añadió que era solo una broma, que no debía tomarlo tan en serio. La crueldad estaba no solo en la frase, sino en la naturalidad con la que justificó lo imperdonable. Nadie me defendió, nadie rompió el silencio. El contraste con mi vida anterior era abismal. Yo venía de días de café tibio, de llamadas con vecinas, de una soledad que al menos era amable. En aquella fiesta, esa soledad se convirtió en condena pública, en la confirmación de que ya no tenía un lugar legítimo en la mesa familiar. Todo lo que había sido plácido se manchó de humillación. La tibieza de mi rutina dio paso a un frío que me calaba hasta los huesos. Esa noche, de regreso a casa, me miré en el espejo y vi un rostro distinto. No eran las arrugas ni las canas lo que me sorprendía, sino la expresión herida, la sombra de alguien que había sido despojada de dignidad. Comprendí que esa frase no había sido un accidente,
sino el colofón de años de menosprecio que yo había intentado disimular. Allí estaba la verdad desnuda y para mi hija, mi vida sobraba. El evento no fue solo un estallido, fue una grieta que abrió paso a todo lo contenido. En adelante, cada llamada ausente, cada visita esquiva, cada gesto frío se cargó de un peso nuevo. No era simple indiferencia, era confirmación. Y yo, que había dedicado mi vida a sostener a los demás, empezaba a sentir que debía elegir, quedarme en ese lugar de humillación o buscar, aunque fuera tarde, la posibilidad de recuperar mi dignidad. Los días después de aquella fiesta se convirtieron en un territorio extraño. Yo esperaba, ingenuamente, una llamada de disculpa, un gesto mínimo de arrepentimiento, pero el teléfono permaneció en silencio. La ausencia de palabras dolía más que el insulto mismo, porque confirmaba que nadie sentía la necesidad de reparar el daño. Cada hora sin respuesta se convertía en un clavo más en la madera de mi soledad. Comencé a notar cómo las visitas se espaciaban. Antes, aunque fueran cortas y tensas, había encuentros programados. Después de aquel día, los silencios se prolongaron. Yo encendía la radio para no escuchar el vacío de la casa, me refugiaba en las rutinas para no sentir la herida abierta, pero la verdad era que la casa se volvía cada vez más grande, cada vez más fría, como si se hubiera vaciado de sentido. Los vecinos seguían saludándome, pero yo sentía su curiosidad disfrazada. Algunos habían estado en la fiesta, otros habían escuchado la versión filtrada en conversaciones de pasillo. La mirada de lástima era casi tan dolorosa como la indiferencia de mi familia. Yo me sentía desnuda frente a esas miradas que no preguntaban, pero que sabían demasiado. El barrio, con sus patios y ecos, se transformó en un juez silencioso. Las noches fueron el campo de batalla más duro. Cerraba las persianas y, en la oscuridad, las palabras de mi hija se repetían como un mantra cruel. El insomnio me dejaba con los ojos abiertos, escuchando el tic-tac del reloj que parecía burlarse de mí. El cuerpo respondía con temblores en las manos, con una respiración entrecortada que no lograba controlar. Mi cama, antes refugio, se convirtió en un lugar de castigo. Una tarde, decidí marcar el número de mi hija. Al otro lado, su voz fue cortante: «Mamá, no hagas un drama, fue una broma, nada más». Sentí que cada palabra añadía sal a la herida. No había espacio para el diálogo, no había apertura para mi dolor, solo un muro de frialdad que me devolvía a la misma posición, la de ser una carga que debía aceptar en silencio su destino. Mi nuera fue más explícita en su desprecio. En una ocasión, durante una visita breve, me dijo sin rodeos: «Tienes que entender que aquí ya no hay espacio para ti». Su voz sonó como sentencia y advertencia a la vez. Yo asentí, incapaz de responder. La humillación se volvía palpable, como un peso que se acumulaba en mis hombros. No solo me habían herido, ahora también me estaban expulsando simbólicamente de lo que consideraba mi familia. En las reuniones familiares, cuando lograba ser invitada, se repetía la misma dinámica. Comentarios pequeños, aparentemente insignificantes, cargados de ironía, risas que no incluían la mía, gestos que me recordaban constantemente que mi presencia era tolerada, nunca celebrada. Cada encuentro era un examen donde la nota ya estaba puesta, la del estorbo. Mi cuerpo comenzó a resentirlo, dolores en la espalda, un cansancio que no tenía explicación médica. Los médicos hablaban de estrés, de tensión acumulada. Yo asentía, sabiendo que la raíz estaba en otro lugar, en la herida emocional que se abría cada vez que me sentía desplazada. Mi piel parecía más frágil, mis ojos más cansados, como si la tristeza hubiera encontrado forma de habitarme físicamente. Algunas vecinas me ofrecían compañía, pero yo no podía confesarles toda la verdad. Decía frases sueltas, excusas que disfrazaban la profundidad del dolor. No quería exponer la crueldad de mi hija, porque hacerlo me parecía una traición más,
aunque la verdadera traición ya había sido cometida contra mí. Así, cargaba sola con un secreto que quemaba por dentro. Recuerdo una ocasión en la que, durante una sobremesa, alguien me preguntó si estaba bien. Quise responder con sinceridad, decir que estaba rota, pero me limité a sonreír y decir que el tiempo pasa para todos, que hay días mejores y peores. Esa máscara me protegía de la compasión, pero al mismo tiempo me encerraba más en la prisión de mi silencio. La relación con mi hija se volvió un intercambio de frases cortas. Ella parecía impaciente cada vez que intentaba extender la conversación. Yo hablaba de mis plantas, de las compras del mercado, de mi salud, y al otro lado solo escuchaba monosílabos. Cada llamada terminaba con un silencio incómodo que me dejaba llorando después de colgar. Era un ritual doloroso que se repetía semana tras semana. La fe, que siempre había sido un rincón tranquilo en mi vida, comenzó a tambalearse. Yo rezaba buscando consuelo, pero las palabras me parecían huecas. Me preguntaba si Dios también me veía como una carga, si mi sufrimiento tenía algún sentido. Era una crisis silenciosa, una rebelión íntima contra la idea de un destino que parecía injusto. Aún así, seguía rezando, aferrándome a lo poco que quedaba. Hubo días en los que intenté escribir cartas a mi hija. Las redactaba con cuidado, mezclando ternura y súplica, pero nunca las enviaba. Temía que el papel terminara en la basura, que mis palabras fueran leídas con desprecio. Guardaba esas cartas en un cajón, como testimonio de un amor que ya no encontraba eco. Cada carta era un grito sofocado que nunca llegó a su destino. La humillación pública no quedó como un recuerdo aislado, se convirtió en una sombra constante. Cuando iba al mercado, temía cruzarme con alguien que mencionara la frase. Cuando asistía a misa, me preguntaba si los demás sabían lo ocurrido. Incluso en mi propia casa, al mirar las fotos familiares, sentía que las sonrisas congeladas en el papel eran testigos de un dolor que nadie quería reconocer. Intenté recuperar espacios de alegría, como las reuniones con mis amigas, pero incluso allí me encontraba retraída. Ellas hablaban de nietos, de visitas familiares, de cenas compartidas. Yo asentía, sonreía, pero por dentro me sentía ajena, como si hablara un idioma distinto. La comparación era inevitable y dolorosa. Ellas eran celebradas, yo, rechazada. Los fines de semana se convirtieron en pruebas de resistencia. Antes los esperaba con ilusión por la visita de mi hija. Ahora eran recordatorios de lo que había perdido. El silencio del domingo por la tarde era tan pesado que a veces encendía la televisión sin sonido, solo para no escuchar el vacío. Me sentía como un mueble más, olvidado en una casa que ya no tenía quien la habitara conmigo. El barrio, con su carácter tradicional, no ayudaba. En Córdoba las apariencias pesan, y yo temía ser vista como la madre problemática, como la mujer que no supo mantener la unidad de su familia. Ese temor me empujaba a guardar silencio, a sonreír en público aunque por dentro estuviera desmoronada. La presión social se sumaba al dolor íntimo, creando una cárcel invisible. Las noches de insomnio trajeron también recuerdos. Pensaba en mi difunto marido, en cómo hubiera reaccionado él. Imaginaba que habría defendido mi dignidad, que no habría permitido esa humillación, pero al mismo tiempo, reconocía que quizás también habría guardado silencio para evitar el conflicto. Esa duda me acompañaba, sin respuesta, en las madrugadas interminables. Hubo momentos en que el cansancio emocional se tradujo en descuidos. Olvidaba regar las plantas, dejaba platos sin lavar, me levantaba sin ganas de vestirme. No era pereza, era una forma de desconexión, de decirle al mundo que ya no encontraba sentido en el esfuerzo. Yo, que siempre había sido ordenada y cuidadosa, me veía reflejada en un desorden que no reconocía. Mi salud empezó a resentirse de manera más visible. Los temblores en las manos se hicieron frecuentes. Los médicos hablaban de ansiedad. Me recomendaban medicación ligera,
pero yo dudaba en tomarla. No quería depender de pastillas para sobrellevar lo que, en el fondo, era un dolor del alma. Comprendí entonces que no se cura con químicos la ausencia de amor. Algunas personas del entorno comenzaron a justificar a mi hija. Decían que era joven, que no sabía medir sus palabras, que las tensiones familiares son normales. Cada comentario de ese tipo era una puñalada más, porque lo que para ellos era una exageración pasajera, para mí era la confirmación de que mi vida no valía. La trivialización de mi dolor lo hacía aún más insoportable. En medio de todo, intenté recuperar la costumbre de bordar. Mis manos buscaban refugio en las agujas, pero incluso allí la tristeza se infiltraba. Los hilos se enredaban, las puntadas quedaban torcidas. Era como si mi estado interior se reflejara en la tela, un bordado imperfecto, incapaz de sostener la belleza que alguna vez encontré en ese oficio. Un día, en la plaza, escuché sin querer a dos vecinas hablar de mí. Una de ellas decía: pobre Rosa Elena, ya no la quieren en su propia casa. Sentí que las piernas me flaqueaban. Esa frase, salida de labios ajenos, era la confirmación de mi vergüenza expuesta. Ya no era solo un dolor íntimo, era un rumor público que me perseguía en cada esquina. Me volví más silenciosa, más invisible. Caminaba por las calles con la mirada baja, evitando encuentros. El dolor había erosionado incluso mi postura, mis hombros se encorvaron, mis pasos se hicieron más lentos. Era como si el mundo me estuviera borrando poco a poco, y yo no tuviera fuerzas para resistirme. En medio de esa oscuridad, surgió un sentimiento inesperado, ira, una ira contenida, silenciosa, que me quemaba por dentro. No era el tipo de rabia que grita, era la que se acumula gota a gota hasta desbordar. Sentí que no podía seguir así, que debía hacer algo para no terminar desvaneciéndome en la indiferencia. Esa ira, paradójicamente, me devolvió un poco de vida. Fue entonces cuando empecé a pensar en desaparecer, no como un acto de fuga definitiva, sino como un gesto de dignidad. Quería alejarme de ese escenario donde todo me recordaba mi humillación. No sabía aún cómo, pero intuía que necesitaba dar un paso que cambiara el rumbo de mi historia. El conflicto ya no era solo con mi familia, era conmigo misma, con mi necesidad de recuperar respeto. La decisión maduraba en silencio. Cada noche de insomnio, cada visita ausente, cada gesto frío me acercaba más a la certeza. No podía seguir siendo el blanco de desprecio. No podía aceptar que mi vida se redujera a la frase cruel de una fiesta. Algo dentro de mí se preparaba para la ruptura, para un acto que marcaría el inicio de otra etapa, aunque me aterrara el precio. Ese dolor, esa humillación, ese vacío fueron el motor que me empujó hacia la acción. La calma de mis días se había transformado en tormenta, y ya no quedaba otra salida que enfrentarla. No sabía si saldría más fuerte o más rota, pero sí sabía que no podía seguir siendo la mujer que soportaba en silencio. Estaba lista, aunque temblando, para dar el paso. Llegó el día en que mi decisión dejó de ser solo pensamiento y se convirtió en un acto visible. Volví a la casa, no para suplicar, sino para recoger lo que quedaba de mi vida entre muebles y fotografías. Quise hacerlo con calma, con la dignidad de quien no pide permiso para existir. El hall olía a polvo y a esos restos de comida que nadie había decidido limpiar con urgencia, y al entrar sentí cada paso como una declaración: ya no sería la que calla. Mientras guardaba algunas cosas en una caja, escuché voces en la cocina. La tensión en el aire era como electricidad. El corazón me golpeaba el pecho, pero había una claridad nueva. Cada objeto que tomaba era un recuerdo que me pertenecía, no un testimonio de culpa. Mi hija apareció sin aviso, con la cara cerrada y los ojos que alguna vez conocieron ternura ahora blindados. Hubo un silencio que duró lo suficiente para que la casa pareciera comprimida por una mano. Ella no intentó abrazarme, no pronunció disculpas. Me miró como quien mira un problema a resolver. Sentí enojo y miedo,
esa mezcla que te quema por dentro y te empuja a sostener la mirada. Le dije con voz que no permitía temblar: no necesito tu permiso para llevarme mi vida. Sus palabras, al principio cortantes, fueron perdiendo fuerza frente a la certeza con la que hablaba. Por primera vez le ofrecí un límite que no imploraba, que exigía respeto. La conversación se volvió un enfrentamiento de silencios y medias verdades. Intentó minimizar lo ocurrido. Dijo que había sido un malentendido, que yo exageraba. Sus manos, que antes me habían sostenido, ahora permanecían a los costados como si no pudieran tocarme sin acusación. Mi nuera, desde la puerta, observaba con esa mezcla de triunfo y fastidio, como si la escena la reafirmara en su posición. En un momento, mi hija levantó la voz y me reprochó por poner en público algo que, según ella, debía resolverse en casa. Respondí que ya no tenía casa donde ser resuelta, había dejado de ser parte de la conversación. La palabra casa se rompió entre nosotros como un cristal. Cuando la pelea escaló, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. La adrenalina mezclada con el dolor me dio voz para hablar de cosas que nunca había dicho en voz alta. Le hablé de las noches en vela, de los viajes cancelados, de las palabras no dichas que fueron pesando con los años. Le conté, con detalle y sin dramatismo, cómo había sentido cada desprecio como un cuchillo que no cerró la herida. No buscaba venganza, buscaba ser vista. Tal vez la sorpresa en su rostro fue la única forma de revancha que permití, ver que mis palabras la atravesaban, que mi verdad se plantaba en la mesa como un hecho indiscutible. Ella replicó con frialdad, obligándome a enfrentar la humillación pública de nuevo. Pero esta vez había testigos distintos, yo misma y la certeza de no retornar a una dinámica que me destruía. Sentí la urgencia de no retroceder. Recordé la multitud que aquella noche contuvo su silencio, y entendí que mi valor no dependía de su reconocimiento. En un momento, mi hija lanzó una frase que pretendía lastimar, pero yo ya no era la mujer que retiraba la mirada. Respondí con calma, poniendo límites claros sobre cómo quería ser tratada. La calma resultó ser mi arma inesperada, la que desarmó su agresión sin responder con la misma moneda. La nuera intentó interponerse, arrogándose el rol de salvaguarda de una armonía que solo existía en su control. Me acusó de crear problemas, de complicar la vida de todos con mis demandas de dignidad. En esa intervención percibí el poder que había dominado la casa, la gestión de la apariencia. Me molestó entonces más la defensa del estatus que cualquier reproche. Ver cómo preferían la farsa antes que la verdad me dolió como un golpe. Le dije que la verdad de una persona no estaba supeditada al confort ajeno, y en ese instante supe que mis palabras no buscaban castigo sino liberación. La tensión alcanzó un punto en que tuve que decidir si me iba en silencio o si me quedaba para enfrentar la humillación hasta el final. Opté por salir, pero no por huir. Salí con la caja en la mano y la cabeza erguida. El sol de la tarde me dio en la cara como si, por primera vez en mucho, pudiera sentir calor sin que fuera una ironía. En la puerta, mi hija se quedó inmóvil. Sus ojos mostraban algo que no supe definir, tal vez culpa, tal vez certeza de haber perdido algo que ya no le pertenecía. No hubo reconciliación esa tarde, pero hubo un acto de justicia personal: recuperar mi espacio. Mientras caminaba por la calle, la caja sobre mis rodillas en la silla del coche que me esperaba, la sensación fue extraña, dolor por lo perdido y una ligereza nueva, como si al soltar la casa también hubiera soltado el peso de la humillación. Recordé las manos de mi madre, el consejo de no dejarme reducir a lo que otros piensan. Entendí que el acto de marcharme era un acto de amor propio más que de derrota. Mi corazón dolía, sí, pero la herida ya no sangraba con la misma intensidad. Había empezado a cicatrizar con la sal de mi decisión. Al llegar a la casa de mi prima, abrí la caja con movimientos lentos, como si cada objeto reclamara su historia. No lloré al principio, respiré profundo y dejé que la emoción emergiera sola, sin juzgar. Esa noche, en la cama ajena,
La soledad fue distinta, no era la soledad de quien espera miradas que no llegarán, sino la de quien se reconoce dueña de su silencio y su paz. Sentí un temblor que se fue transformando en una certeza. Había actuado con valentía. La valentía no fue gritar ni humillar, fue decidir por mí misma. En lo más profundo de ese momento se dibujó la transformación. Había perdido mucho, sí, pero no todo. Había recuperado algo esencial que nadie puede arrebatar, mi dignidad. El clímax de mi historia no fue una explosión, sino un punto de quiebre en el que elegí no ser definida por la crueldad de otros. En esa elección encontré una fuerza que desconocía, una fuerza discreta y férrea que me guiaría en los pasos venideros hacia reconstruir mi vida lejos de la mesa donde me habían dado la sentencia. Los días posteriores estuvieron llenos de llamadas que mezclaban reproches con falsas muestras de preocupación. Mi hija preguntaba dónde estaba, pero su tono dejaba entrever más molestia que cariño. La nuera enviaba mensajes velados, acusándome de dramatizar. Yo escuchaba todo en silencio, sin sentir la obligación de responder de inmediato. Por primera vez, entendí que el silencio también podía ser un acto de resistencia, una forma de recuperar mi voz sin tener que alzarla. Poco a poco, el tiempo en casa de mi prima empezó a volverse un refugio real. Ella me recibía con naturalidad, sin juicios, ofreciéndome una taza de café caliente cada mañana como si esa rutina sencilla pudiera coser mis heridas. Caminábamos por las calles de su barrio y me sorprendía lo diferente que se sentía la mirada de la gente. Nadie me conocía, nadie me juzgaba, y en esa invisibilidad encontré un descanso inesperado. Una tarde, mi prima me animó a acompañarla a un taller de memoria en el centro cultural. Dudé, temiendo sentirme fuera de lugar, pero acabé aceptando. Allí descubrí un espacio en el que nadie me miraba como carga. Éramos mujeres y hombres compartiendo historias, risas torpes, recuerdos mezclados con canciones antiguas. El aire olía a lápices recién afilados y a galletas caseras, y en cada encuentro me sentía más ligera. En esos talleres aprendí que todavía había un mundo para mí más allá de la casa. ¿Qué dejé atrás? Redescubrí mi gusto por la escritura, por anotar pensamientos en un cuaderno azul que compré en el mercado. Sentía que cada palabra escrita era un ladrillo en la construcción de una nueva identidad. Ya no esperaba la validación de mi hija, buscaba mi propio reconocimiento en esas páginas. El dolor seguía ahí, latiendo como una cicatriz reciente, pero ya no me gobernaba. Había días en que lloraba al recordar el grito en aquella fiesta, pero eran lágrimas que limpiaban, no que ahogaban. Me descubrí capaz de reír otra vez, de disfrutar de una tarde de sol sentada en la plaza sin sentir vergüenza. Comprendí que la dignidad no llega de golpe, se construye paso a paso, en cada elección de no volver al lugar donde fui herida. Con el tiempo, la relación con mi hija quedó suspendida en un terreno ambiguo. No hubo reconciliación plena, pero tampoco ruptura absoluta. Aprendí a hablar con ella con límites claros, sin ceder al chantaje emocional. Acepté que no podía cambiar su mirada, pero sí podía decidir cuánto espacio darle en mi vida. Esa distancia me permitió respirar. La comunidad del barrio nuevo me enseñó que siempre hay posibilidad de empezar de nuevo, incluso en la vejez. Vecinas que apenas conocía me invitaban a tomar té, a compartir recetas, a contar historias de juventud. En esas charlas descubrí que no era la única marcada por la ingratitud familiar. Había muchas como yo, cargando silencios, y en la compañía mutua encontramos consuelo y fuerza. El acto de desaparecer de mi antigua rutina se convirtió en el inicio de una transformación profunda. Ya no me veía como la mujer frágil a la que callaban, sino como alguien que eligió cortar con el desprecio. Ese acto de valentía, aunque doloroso, sembró la semilla de una vida nueva. La Rosa Elena que emergió de ese silencio no era la misma que fue reducida en una fiesta. Hoy puedo decir que me miro al espejo y reconozco a una mujer distinta, más arrugada, sí, pero con una mirada clara, sin miedo a
Nombrar su dolor. Ya no vivo esperando un gesto de reconocimiento que quizás nunca llegue. Vivo agradecida por cada paso que me devuelve la paz. La cicatriz permanece, pero me recuerda la fortaleza que tuve para no quedarme en el lugar donde me negaban. Historias como esta no pueden quedar en silencio. Si conoces a alguien que ha sentido el peso del desprecio familiar, comparte estas palabras. Tal vez sirvan de espejo, de consuelo o de impulso, porque lo aprendí tarde, pero lo aprendí al fin. No hay edad para defender la dignidad, ni tiempo perdido cuando se trata de empezar de nuevo.